Tema que nos convoca ahora, pasturas megatérmicas, alternativas para ampliar el periodo de producción. La disertación está a cargo de la ingeniera agrónoma Liliana Clausen, que trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Quimilí. Liliana. Bueno, muchas gracias. ¿Esta está prendida? Bueno, el tema que nos convoca ahora, es cómo podemos ampliar el periodo de producción o el periodo de oferta forrajera, o lo que es lo mismo, cómo podemos disminuir el bache forrajero que hay en la zona de Quimilí, y en Santiago del Estero. Bien, la problemática que tenemos en nuestra zona es una marcada estacionalidad en la oferta forrajera, y eso está dado por dos cuestiones. Una cuestión es por la oferta de temperaturas, de radiación y precipitaciones principalmente, que ocurren desde noviembre hasta marzo, y otra de las razones es por el monocultivo que existe de Gatton Panic. La mayoría de los establecimientos ganaderos utilizan como principal y casi única especie forrajera a Gatton Panic. Bueno, acá les muestro dos curvas de tasas de crecimiento. Una es en el norte de Córdoba, otra en Tucumán, dos latitudes diferentes en Argentina, pero que ambas muestran el mismo patrón de producción estacional. En las dos podemos ver que a partir de noviembre comienza a aumentar la tasa de crecimiento de Gatton Panic, llega a un pico máximo que se da en diciembre, en enero, y en febrero disminuye para ser muy baja en los meses ya de otoño. Lo mismo ocurre abajo, en la zona de Tucumán, en Leales. ¿Qué es lo que pasa con esta pastura? Al tener altas tasas de crecimiento en una época tan estacional, produce que el pastoreo, la carga animal que tenemos en los establecimientos no alcancen para poder pastorear en forma correcta esta pastura, y se produzca un efecto de, se produzca un efecto que lo podemos ver con esta merma, en el cual podemos ir perdiendo persistencia en la pastura. Bueno, ¿por qué es tan estacional este crecimiento de Gatton Panic? Por lo que decíamos, las plantas para crecer necesitan principalmente temperatura, que es lo que va a determinar esa velocidad de crecimiento. Así como en maíz vamos teniendo B1, B2, en las pasturas también va desarrollándose una hoja, 2 hojas, 3 hojas, y esto es con una acumulación de las temperaturas. Acá hay gente productores que ya manejan el concepto de lo que es la temperatura base. La temperatura base es la temperatura a partir de la cual una especie puede comenzar crecimiento, y la vida media foliar, ¿qué es lo que significa? Es la vida que tiene una hoja, o sea, desde que aparece hasta que se muere. Siempre hay que recordar que el producto de una forrajera es la hoja, que es lo que tiene mayor calidad y lo que tiene más proteína, que es lo que necesitamos que el animal consuma, porque la proteína es lo que va a utilizar el animal para producir músculo, y el músculo es lo que es la carne, es lo que nosotros tenemos que vender como producto final. ¿Cuáles son los otros factores que determinan que la producción de Gatton Panic sea tan estacional? Son los factores que van a determinar la cantidad, digamos, el volumen que vamos a tener de biomasa forrajera. El principal factor es el agua, seguido del nitrógeno y después de la radiación. Bueno, ¿cómo es la estacionalidad de las precipitaciones? Coinciden con la estacionalidad de la producción de Gatton Panic, que comienza a llover en noviembre, y después ya en marzo ya disminuye, digamos, la cantidad y la intensidad de las precipitaciones. Bien, ante esta problemática, que es que tenemos una producción de forraje estacionada en lo que es primavera tardía y verano, surge la charla de cómo podemos disminuir este periodo de bache forrajero que ocurre durante todo lo que es el otoño, principalmente el otoño tardío, el invierno y la primavera temprana. Hay muchas maneras. Esta vez voy a dar dos opciones. Una de las opciones es decir, tenemos Gatton Panic, ¿cómo podemos hacer para mejorar ese aprovechamiento de la oferta forrajera?
O la otra opción es cómo podemos aprovechar esos recursos que no son utilizados por Gatton Panic. Dentro de las alternativas para aumentar ese periodo de aprovechamiento de Gatton Panic, tenemos una es el manejo de la frecuencia de defoliación, otra es mejorar la nutrición nitrogenada de Gatton Panic, otra es cómo hacemos el manejo, entender cómo es el manejo del forraje diferido en pie, que es forraje que lo trasladamos de la producido en verano, lo trasladamos para el invierno o el inicio de la primavera, y la otra opción es la elaboración de reservas. Luego, dentro de cómo podemos aprovechar esos recursos que no son utilizados por Gatton Panic, la opción es la incorporación de especies forrajeras que tengan requerimientos en cuanto a temperatura, agua, radiación, etcétera, diferentes a Gatton Panic. Luego de eso voy a mostrar un ejemplo de un establecimiento que es de la zona, que es el establecimiento María Teresa, cómo ellos con otros recursos y con manejo pueden ampliar ese periodo de oferta forrajera en la región. Bien, dentro de las alternativas para mejorar el aprovechamiento de Gatton Panic tenemos cómo es el manejo de la frecuencia de defoliación. Antes de hablar del manejo de Gatton Panic, sí quiero que recordemos o que hablemos un poco de cómo debería ser un buen manejo de la frecuencia de defoliación o la frecuencia de pastoreo. ¿Qué quiero decir? Cada cuántos días o cada cuánto esa pastura se le remueve la biomasa forrajera. Siempre tenemos que recordar que para tener una buena producción animal hay que hacer una combinación de lo que es cantidad y calidad de la biomasa. ¿Qué es lo que significa? Si yo ingreso al animal cuando la pastura está en un estado fenológico de que está comenzando a rebrotar, voy a tener mucha calidad pero poca cantidad. En cambio, si el estado fenológico es avanzado, ¿qué quiero decir? Que ya la pastura es más grande, tiene más tallo, tiene más lignina, es más dura y ya tiene inflorescencias, ahí tengo mucha cantidad pero poca calidad. Siempre la combinación perfecta va a ser entrar a pastorear antes de la etapa reproductiva, porque en la etapa reproductiva tengo mucha cantidad pero muy baja la calidad. ¿Cómo ingresamos a pastorear? ¿Cómo sabemos? Hay varias formas. Una de las formas es para aquellos que manejan lo que es la vida media foliar, es a través de un cálculo con las temperaturas, que eso lo podemos hablar después de la charla, y si no, la otra es con el número de hojas. Todas las especies tienen un número de hojas determinado, en el cual, conociendo cuál es ese número de hojas, podemos decir si le falta mucho o le falta poco para alcanzar el número de hojas máximo, que es posterior a ese número de hojas máximos cuando entra en la etapa reproductiva. Y el otro aspecto que es muy importante para el manejo de las pasturas es la salida del pastoreo. La planta, para que vuelva a rebrotar, necesita tener o reservas o bien tener hoja, que la hoja es lo que va a ser como su antena fotosintética, va a ser la que le permita volver a recuperar la biomasa y lo que le va a determinar la velocidad de rebrote para el próximo pastoreo. Entonces, cuando vamos a decidir en qué momento salimos del pastoreo, es necesario ir al lote. Eso es muy importante también, la capacitación a la persona que toma esas decisiones, ir al lote y ver que cada planta o cada macollo tenga un remanente verde, que no lo saquemos del lote teniendo solamente un tallo basal. Entonces, con que tenga una hoja y media, con eso es suficiente. Si tiene más hojas, la velocidad de rebrote va a ser más rápida y por lo tanto la frecuencia va a ser, digamos, mayor, digamos, como que vamos a tener que ingresar ante los animales a ese lote. ¿Qué pasa cuando hacemos defoliaciones infrecuentes? ¿Qué es lo que ocurre generalmente en pasturas de Gatton Panic? ¿Por qué ocurre esto? Como vimos antes, las tasas de crecimiento son demasiado elevadas, entonces nosotros nos encontramos en diciembre, enero, con mucha biomasa, con un crecimiento muy rápido y por lo general no tenemos la carga suficiente de animales para pastorear y no permitir que esos macollos o esas plantas que están en estado vegetativo no pasen a estado reproductivo. Cuando un macollo o una planta pasa en estado reproductivo, que significa que ya tiene su inflorescencia, ese macollo después de que tuvo su inflorescencia muere y junto con ese macollo muere la parte aérea y también muere la parte radical. ¿Qué pasa con la pastura cuando
mueren esos macollos, o sea, necesita destinar mucha energía para poder volver a producir macollos vegetativos con su sistema radicular incluido. Entonces, eso hace que si nosotros hacemos en diciembre, enero, defoliaciones o pastoreos infrecuentes, cuando estamos en febrero, marzo, es una pastura que ha disminuido su cobertura porque tiene macollos que están muertos. Bien, bueno, volvemos a la curva de cómo es la producción de Gatton Panic. Entonces tenemos al inicio, al inicio tenemos alta producción, llegamos a un pico, pero bueno, debido a que acá si hacemos defoliaciones infrecuentes podemos tener mucha pérdida de persistencia, mucha pérdida de macollos. Y lo que nosotros necesitamos, lo que se necesitaría es que esta curva, disminuirle el pico de esta curva, poder ampliar este periodo. ¿Se puede modificar? Sí, lo podemos modificar con los macollos. Si nosotros hiciéramos defoliaciones más frecuentes y no dejáramos que la pastura llegue a estado reproductivo, podríamos aumentar ese número de macollos vegetativos, eso aumenta la cobertura del suelo, y nos permitiría, acá tenemos en las curvas de la izquierda, en la curva de la izquierda tenemos un manejo de defoliación infrecuente. Al inicio la pastura tiene alto crecimiento y cuando llega a esta etapa donde vemos que se achata esa curva, ahí es porque ya está en estado reproductivo. Cuando manejamos la pastura de ese modo, vamos a tener la curva de abajo con altos picos de producción. Tenemos mucha biomasa, pero después esa pastura pierde persistencia, pierde macollos. ¿Qué pasa si en diciembre, cuando comience ese crecimiento activo de la pastura, no la dejo llegar a estado reproductivo y la entro a defoliar? Siempre con un buen remanente verde, ¿no? Pero la entro a defoliar, salgo, vuelvo más seguido, la vuelvo a defoliar con el animal que se consume las hojas y salgo. Entonces voy a tener un mayor número de pastoreos, digamos, con menor tiempo de permanencia en el lote, y me va a permitir cambiar la relación de macollos vegetativos con respecto a los macollos reproductivos. O sea, voy a aumentar el número de plantas vegetativas y disminuir el número de reproductivos. En este caso, yo puedo achatar, no permitir que la pastura llegue a un pico tan alto de biomasa, que además es una biomasa de baja calidad, y aumento la persistencia de la pastura. ¿Qué significa la persistencia? Significa cuando una pastura puede sostenerse en el tiempo, y eso va a ser explicado por los macollos. Van a ser macollos más chicos que van a tener una mejor cobertura del suelo. Entonces, en vez de tener baja producción o que mi producción se acabe en febrero o marzo, yo podría ampliar ese periodo de producción en el otoño temprano, por lo menos. Bien, otra de las pautas para mejorar el manejo y el uso de Gatton Panic es mejorar la nutrición nitrogenada. Cuando nosotros mejoramos la nutrición nitrogenada de una pastura, estamos teniendo el mismo efecto que estábamos logrando con defoliaciones más frecuentes. El nitrógeno es un factor muy importante para el crecimiento de las plantas, es lo que nos da lo que nosotros llamamos el color verde a las plantas. Y además, el beneficio que tenemos con el nitrógeno cuando la planta está bien abastecida es que aumenta la cantidad de macollos, aumenta los sitios donde la planta, site filling se le llama, son los puntos de macollaje. Entonces tendríamos el mismo efecto, aumentar la densidad de la pastura, aumentar la cobertura de esta pastura y poder aumentar esta persistencia y poder tener pasto en el otoño, que con el manejo de defoliaciones infrecuentes o sin nitrógeno no podríamos. Bueno, ¿cómo responde una pastura cuando tiene una buena nutrición nitrogenada? Lo que decíamos, aumenta su persistencia, podemos disminuirle la necesidad de resiembra. ¿Qué significa? Muchas veces acá la gente deja semillar a Gatton Panic o a la especie forrajera que tenga, y no está mal, está bien,
pero otra forma de aumentar el número de plantas o el número de macollos por superficie es también con un buen manejo de la defoliación, aumentando el número de macollos. Al aumentar esa persistencia, aumentar la cobertura, tenemos una mejor competencia por las malezas. ¿Por qué? Porque el suelo está ocupado, no damos lugar a que puedan competir estas malezas por los recursos, ya sea radiación, agua. Mantenemos una buena cobertura del suelo, también se disminuye la evaporación del suelo. Una de las características de las pasturas megatérmicas cuando no están bien manejadas es que forman matas y se forman muchos espacios vacíos entre esas matas. Esos espacios vacíos son perjudiciales para el cuidado del suelo porque son suelos que están más expuestos a la erosión, son suelos donde se aumenta mucho la evaporación desde esa superficie. También el nitrógeno lo que nos permite es aumentar la eficiencia de uso de otros recursos, como por ejemplo el agua y la radiación. Una planta que esté bien nutrida de nitrógeno va a producir más biomasa por unidad de agua que otra que no lo esté, lo mismo con la radiación. Y bueno, y el principal también efecto que tiene una buena nutrición nitrogenada, que eso se aplica a todos los cultivos y es los más conocidos por todos, es que aumenta el rendimiento. Cuando nosotros aplicamos nitrógeno en una pastura, bueno, dependiendo de las condiciones y del uso de las condiciones ambientales que hagan a la pérdida, ¿no?, de ese nitrógeno, y dependiendo de las demandas de esa pastura, sí podemos aumentar la cantidad de forraje y puede ser esto inclusive sostenido en el tiempo, es decir, que yo aplico nitrógeno, la planta lo toma para un primer rebrote y quizás puede quedar algo para el siguiente rebrote. Eso es muy variable y eso lo deberá ver cada productor, dependiendo de las condiciones y ambientales y la dosis. Bien, ¿cuáles son las formas de mejorar esta nutrición nitrogenada? Hay dos formas. Una de las formas, que es la intersiembra de leguminosas. Esto está siendo probado acá en un campo, en Quimilí, en el campo de María Teresa, que está muy cercano a este. Acá vemos una pastura de gato en la cual le han sembrado Melilotus. Esta leguminosa, ¿qué es lo que le permite? Bueno, como hace simbiosis con rhizobios, permite que los rhizobios hagan fijación del nitrógeno atmosférico. Entonces, la pastura, digamos, la leguminosa puede autoabastecerse de nitrógeno y a su vez se puede aumentar la disponibilidad de nitrógeno en el suelo, que es utilizado por la gramínea, o sea, por el gato, en este caso en el Gatton Panic. Bueno, ¿cuál es la otra forma de aumentar, digamos, de mejorar la nutrición nitrogenada? Bueno, la más conocida, que es con el uso de fertilizantes. En esta zona siempre se recomienda el uso de fertilizantes nitrogenados que sean de liberación lenta. Esto es por las condiciones de altas temperaturas que pueden hacer que haya una elevada pérdida y además por la variabilidad que hay en las precipitaciones. Entonces, los fertilizantes de liberación lenta nos permitirían poder aplicarlo y cuando se dan las condiciones ambientales de agua, podría ser disuelto en el suelo y utilizado por la pastura. ¿En qué momento nos conviene aplicar nitrógeno? Tenemos dos momentos. Podemos decir, queremos mejorar esta persistencia de la pastura, tenemos alta carga, necesitamos aumentar la producción, aumentar la persistencia, y eso se puede hacer cuando tenemos disponibilidad de otros recursos, que es el agua y la temperatura. En este caso, la eficiencia de uso del nitrógeno va a ser mayor. ¿Por qué? Porque si la planta tiene agua, tiene temperatura, va a estar en activo crecimiento, y si está en activo crecimiento va a ser más eficiente este uso del nitrógeno. Después, en otro momento es en la primavera y a lo mejor en el otoño. Nos falta un poco de agua, nos falta temperatura para que el Gatton Panic esté en activo crecimiento, pero lo mismo le podemos aplicar nitrógeno. ¿Qué pasaría en estos casos? La eficiencia de uso sería menor
pero habría un aumento, o sea, podríamos esperar un aumento de biomasa, un aumento de persistencia, quizás en menor medida. El beneficio que tenemos de aplicarlo en estas situaciones, que es de otoño y de primavera, es que podríamos tener un aumento de la biomasa forrajera en un momento del año donde siempre hay, digamos, es como que son de más bache que lo que es en el verano. Bueno, ¿cuáles serían las estrategias de aplicación? Una recomendación mía es, si tenemos un lote que lo destinamos, que es de Gatton, que está limpio, que está despalado, que lo utilizamos para hacer reservas forrajeras, yo haría una única aplicación, aumenta mucho mi biomasa y a mí me permite cosechar para silo o para heno un forraje que tiene mayor cantidad y mayor calidad por el aumento de la proteína. Otra estrategia es cuando tengo que hacer pastoreo. Acá tenemos que conocer bien cuál sería la dosis que necesitaríamos aplicar y la recomendación es hacer unas dosis variables. Entonces puedo aplicar en una parte del lote, podemos aplicar, esto es un ejemplo, por ejemplo 100 kilos de nitrógeno, 70, 50 y 0. Cuando aplicamos 100, lo aplicamos todo en el mismo momento, cuando aplicamos 100 vamos a tener más biomasa acá respecto que a las otras dosis. Entonces los animales empezarían a pastorear por la fracción de 100, continuarían por el de 70, después por el de 50 y quizás ya llegado a esta fracción del lote o en otro lote, ya la pastura tuvo la posibilidad o los días de haber crecido. Bueno, otra de las pautas que podemos hablar para aumentar, digamos, el aprovechamiento de la biomasa forrajera de Gatton Panic es cómo es el manejo del forraje diferido en pie. Bueno, acá se utiliza mucho, como no tenemos biomasa forrajera y los verdeos de invierno tienen un costo demasiado alto, se utiliza diferir el forraje que Gatton Panic produce durante el verano, se lo clausura y ese forraje, que por lo general suele estar senescente, se lo utiliza durante el invierno y principalmente durante el inicio de la primavera, que es cuando menor oferta forrajera tenemos. Hay dos puntos que quiero hablar con respecto al manejo del diferido en pie. Uno es cuándo es la fecha en que clausuramos el lote para diferir esa biomasa y otro aspecto que quiero que veamos es en la fecha que uso esa biomasa. Para la fecha de clausura, y aparte dentro de lo que es fecha de clausura y fecha de uso, quiero que veamos cuáles son las diferencias en cuanto a cantidad y a calidad de esa biomasa. En cuanto a fecha de clausura, esto es un ejemplo de un trabajo realizado en Tucumán, que es un diferido de braquiaria, en el cual hicieron dos clausuras. Una clausura la hicieron en octubre y la otra clausura la hicieron en marzo. Y fueron, el momento del uso, estimaron cuál era la cantidad, la calidad y cuál fue la producción secundaria, es decir, cuánto fue el aumento de peso diario por animal. Las barras amarillas muestran cómo fue la cantidad, en este caso, bueno, acá la cantidad de biomasa y el porcentaje de hoja. Entonces vemos que lo que se clausuró en octubre, es decir, que tuvo más tiempo de producir biomasa, fue de 12.000 kilos, respecto al diferido en marzo, que fue de 3.800. Pero, ¿qué pasa? Tengo mayor biomasa con el diferido en octubre, pero tengo menor porcentaje de hoja, lo cual ya es un indicador que tuve menor calidad. ¿Qué es lo que pasó con la calidad? Se analizó la proteína bruta y la cantidad de fibra. Aquel diferido que fue realizado, clausurado en octubre, tuvo menor proteína y tuvo más fibra respecto al que se lo clausuró recién en marzo. ¿Y qué pasó con el aumento diario de peso vivo de los animales? Si bien nosotros habíamos tenido 3.800 kilos en el diferido de marzo y 12.000 en el diferido en octubre,
El aumento de peso diario por animal fue positivo en aquel que tuvimos los 3.800 kilos, y esto fue dado por la mayor cantidad de hojas y la mayor calidad. Entonces, por ahí hay que pensar el momento de clausura y no decir, bueno, lo difiero en octubre, me pierdo el pastoreo de ese ciclo, perdí el pastoreo que pude haber hecho de braquiaria a lo mejor en diciembre, enero y febrero. Y encima, cuando lo voy a consumir, los animales, en vez de aumentar de peso, este consumo fue hecho desde julio a octubre. Cuando hicieron el consumo, los animales no aumentaron de peso, sino que bajaron de peso. ¿Me pasas, por favor? No. Ahí está. Bueno, en cuanto al manejo del diferí, había dicho que quería ver dos cosas. Una era la fecha de clausura, que ya vimos que es mejor clausurar, digamos, tardíamente lo que es marzo respecto a octubre. Y el otro aspecto importante es la fecha de uso. Este es un trabajo que se hizo en Gatton Panic, en el cual podemos ver las curvas de arriba, digamos, las líneas de arriba en azul es la biomasa que tuve de toda la planta, la biomasa aérea, y la línea anaranjada es la biomasa que tuve de hoja. Siempre hay que recordar que la biomasa de hoja es lo que tiene mayor concentración de proteína, por lo tanto está relacionado con la mayor calidad y mayor aumento de peso. Tanto la biomasa de la planta como la biomasa de las hojas fue disminuyendo a medida que yo me atrasé en el uso. Yo lo clausuro a lo mejor en febrero, marzo, y si lo consumo en abril o mayo, voy a tener una mayor biomasa, tanto de planta entera como de hoja, respecto a que si lo consumiera en agosto. Esto también tiene que estar, digamos, hay veces que, bueno, el consumo tiene que hacerse sí o sí en agosto por una cuestión de que es la época con menor oferta forrajera porque no dispongo de otro recurso, pero bueno, si tenemos a lo mejor alguna reserva hecha, y la podemos utilizar en agosto, podemos decir, bueno, el diferido lo uso antes, en abril, mayo, no pierdo tanta calidad y en agosto uso otra reserva. O si tengo que usar el diferido en agosto, digo, bueno, sé que tiene menos calidad, puedo utilizar alguna suplementación para ayudar, digamos, a la nutrición del animal en esa época. Eso. Bueno, esto es como un cuadro resumen de cómo está modificada la cantidad, la calidad y el aumento de peso vivo de acuerdo a la fecha de clausura y de acuerdo a la fecha del uso. Si lo clausuramos en forma temprana vamos a tener más cantidad, menos calidad y probablemente menos aumento de peso. Si lo clausuramos ya en febrero o marzo, ¿está? Gracias. Si lo clausuramos en febrero, o sea, es una clausura tardía, vamos a tener menos cantidad, más calidad, pero quizás más aumento de peso por animal. ¿Y qué pasa con la fecha de uso? También si lo usamos mientras más temprano lo usemos, más calidad vamos a tener. Esto también está explicado por la ocurrencia de las heladas. Cuando ocurre una helada, la biomasa que teníamos verde como que se enece rápidamente. Un aspecto que quiero agregar en este caso es que si nosotros tenemos una planta con una buena nutrición nitrogenada, el nitrógeno hace que la planta esté más verde y al momento de la helada va a impactar menos en una planta con una buena nutrición nitrogenada respecto a una planta que no esté bien nutrida con nitrógeno. Ese es otro punto también a tener en cuenta. En base a esto, también lo que podemos decir es cuando nosotros clausuramos, si queremos tener un diferido de muy buena calidad, podemos aplicar nitrógeno al momento de la clausura y al momento del uso, esa pastura tendrá una mayor calidad respecto a otra que no fue fertilizada. Bien, otro de los puntos importantes para mejorar el aprovechamiento de la biomasa de Gatton Panic es la elaboración de reservas, tema que no me voy a detener porque después viene la charla con Rubén Jiménez específicas del tema, que es elaborar silos o enos. Ay, perdón. A ver.
No, perdón que me pasé un poco. Bien, ¿cuál es la recomendación? Acá hay campos, por ejemplo, el campo de María Teresa, que lo tiene incorporada a esta práctica, es que destinan un lote para que sea manejado en una forma como manejarían un cultivo de maíz, un cultivo de soja. ¿A qué me refiero? Tiene que ser un lote que esté bien despalado, que tenga buena cobertura de pastura, que esté libre de malezas, que tenga buena nutrición. En ese lote, que puede ser quizás una superficie del 10% de lo que tengamos destinado para pastoreo, podríamos tenerlo disponible para realizar reservas. Estas reservas serían importantes por dos cosas. Una, para suplir el bache forrajero que tenemos durante lo que es otoño-invierno, y otro de los aspectos que también hay que tener en cuenta es la variabilidad que tenemos entre años. Hay años que hay precipitaciones de 600 milímetros y hay años que hay precipitaciones de 1200. Entonces, ¿qué pasa con los años que tenemos bajas precipitaciones? Por más que sea verano, época de lluvias, puede que esas precipitaciones no nos permitan una buena producción de pasto y por lo tanto no tenemos biomasa forrajera para la alimentación del ganado. Entonces, tener siempre una buena reserva es una estrategia importante para poder mantener, digamos, el sistema productivo. Bueno, esto es una foto de un lote que tiene el establecimiento María Teresa, acá en Quimilí. Es un lote de Gatton Panic que está destinado para las reservas forrajeras y eventualmente también para pastoreo. En este lote también quiero agregar que para una mejora de la nutrición nitrogenada tiene sembrado, es el lote que mostré la foto antes, tiene sembrado también una leguminosa. Vean cómo tiene bien limpio el lote, libre de malezas, tiene un lote con una buena cobertura. Plantas, si ven el tamaño, parece una pastura de la pampa húmeda. Son plantas que están siempre, por lo general, en estado vegetativo. Son plantas macollos, tiene mucha cantidad de macollos, o sea, mucha cantidad de plantas y con bajo tamaño. Eso es lo que hace que la planta forme una estructura más de pasto, más espitosa se le llama, y empiece a cubrir el suelo, que tiene todos los beneficios que vimos antes. Evita el enmalezamiento, evita la transpiración del suelo, etc. Bueno, y esta es una foto del mismo campo también de este año, donde tiene el silo, y después vemos a la derecha que tiene el heno de Gatton Panic. Bien, habíamos dicho que para ampliar el periodo de producción o disminuir el bache forrajero teníamos dos estrategias. Una estrategia era aprovechar la biomasa forrajera de Gatton Panic y la otra estrategia era aprovechar esos recursos que no son utilizados por Gatton Panic. Para aprovechar esos recursos que no son utilizados por Gatton Panic, la propuesta es la incorporación de otras especies forrajeras. ¿Qué es lo que necesitamos para saber qué especie forrajera incorporar? Primero tenemos que saber dos cosas. Tenemos que saber cuál es la demanda de una determinada especie en cuanto a factores del crecimiento y otro aspecto es, bueno, cuál es la oferta en esta zona de esos factores del crecimiento, que son principalmente temperatura y agua. ¿En dónde buscamos la información? Empresas semilleras, asesores, preguntar otros campos, qué especies tienen, cómo les funcionan, si les dicen que no les funciona o que perdieron persistencia, preguntar cómo la manejaron, quizás perdió persistencia porque no está adaptada a la zona o quizás perdió persistencia por un mal manejo, bueno, etcétera. Ahora voy a mostrar un poco cuáles especies podrían ser acorde a la demanda y a la demanda de estas especies en temperatura y, bueno, temperatura y humedad y cuál es la oferta que tenemos en la zona. Bueno, algo ya hemos estado diciendo de cómo son las precipitaciones. Las precipitaciones dentro de un año, tenemos precipitaciones que son estacionales, que son desde noviembre hasta marzo, abril. Y durante el invierno
muy poco. El 75% de las precipitaciones está dada en primavera tardía, verano y casi inicios de otoño. ¿Qué pasa con las precipitaciones entre años? Esto es lo que tenemos que tener bien en cuenta, que hay mucha variabilidad. Tenemos años, o sea, la media es de 870 milímetros, pero tenemos años favorables en los cuales podemos alcanzar los 1.200 milímetros, o sea, aumenta un 35% el agua en ese ciclo. Y podemos tener ciclos de 615 milímetros, que disminuye un 30% del promedio. Si comparamos los que son los 615 con los 1.200, podemos tener una variación del 100% entre un año y otro. Por eso también es la importancia siempre de hacer reservas, de tener otras especies, de tener un buffer para no tener que salir a vender animales o no perder, digamos, lo que es el resultado económico de la empresa. Bien, ¿cuáles son los requerimientos de agua? No está bien determinado, digamos, en la investigación cuáles son realmente los milímetros que necesitan, pero bueno, la información que he encontrado, acá lo que podemos ver es, por ejemplo, Gatton Panic dice que puede ir de los 500 a los 1.800 milímetros, en el otro extremo Buffel-Grass de 300 a 750 milímetros. Esto contrasta con la bibliografía, según bibliografía, ¿no?, que se encuentra. Por eso varía de 500 a 1.800. ¿Qué pasa en un año que tenemos 500 milímetros de precipitación en lo que es primavera-verano? Y Gatton Panic va a estar, quizás no muere, pero va a producir poco. O sea, como que el agua va a determinar siempre el volumen o la cantidad de biomasa. ¿Qué pasa en un año que tenemos 1.800 milímetros? Y vamos a tener el potencial, vamos a generar que la biomasa de Gatton Panic sea la potencial de la especie, como que va a poder expresar su genética. ¿Qué pasa cuando tenemos años buenos y qué pasa cuando tenemos años malos? Cuando tenemos años buenos, si solamente tenemos Gatton, vamos a andar bien. ¿Por qué? Porque Gatton Panic puede expresar su potencial, vamos a tener buena biomasa, pero ¿qué pasa cuando tenemos años malos? Y cuando tenemos años malos, se nos va a ver mermada la producción forrajera. Si nosotros tuviéramos especies, supongamos Gatton Panic y Buffel-Grass en un mismo campo, cuando tenemos años buenos, vamos a favorecer al Gatton Panic, a las dos en realidad, porque Buffel con más precipitaciones también crece más, pero vamos a favorecer también mucho a Gatton Panic. Y en años malos no nos tenemos que preocupar tanto por Gatton Panic porque tenemos otra especie que nos puede sostener la oferta forrajera. Bien, con respecto a las temperaturas, ¿qué especies podríamos tener de acuerdo a las temperaturas? Todas las especies tienen una temperatura mínima que a partir de la cual comienzan a crecer. ¿Cuáles son las temperaturas? En Gatton Panic está determinado que esa temperatura mínima para crecer es 15 grados centígrados. Acá tenemos, en la curva de abajo es la temperatura mínima, en la del medio es la temperatura media y esta es la máxima. Quiero que nos enfoquemos en esta temperatura media. Cuando tenemos los 15 grados, comienzan en octubre y los tenemos hasta mayo. Entonces, mi ventana de producción por temperatura de Gatton Panic va de octubre a mayo. ¿Qué pasa con otras especies? Buffel-Grass necesita 10 grados o más para crecer. Los 10 grados, marcamos los 10 grados cuando tenemos nosotros los 10 grados y los tenemos antes de lo que es noviembre, octubre o noviembre, lo tenemos en septiembre. Entonces mi ventana de producción va a ser de septiembre hasta mayo en Buffel-Grass. En otro extremo, otra especie que quería mostrar es la reina de la forrajera, la llaman alfalfa, que crece a partir de los 5 grados centígrados. ¿Cuándo comenzaría a producir? Y a partir de julio hasta junio, como que tendríamos producción en mayor o menor cantidad por el agua, pero por temperatura podríamos tener un crecimiento activo a partir de julio a agosto. Bien, esto es algo un poco más anexo. Quería mostrar cómo
cuál es la frecuencia de corte que podemos hacer acorde a esa temperatura. Bueno, ya vimos cuál es la ventana de producción y esta la voy a ir pasando un poco rápido. Acorde a esa frecuencia, digamos, a la vida media foliar, que era lo que decíamos, cuál es la vida de una hoja para que esté verde antes que empiece a cenecer, en Gatton Panic podríamos tener 1, 2, 3, 4, 5 cortes potenciales. Esto es 5 cortes potenciales en un periodo que va, digamos, desde después de la última helada hasta la primera helada. Esta es la fecha de primera helada, la fecha de la helada temprana, y esta es fecha de helada tardía. ¿Qué pasa con Panicum coloratum? Panico coloratum tiene una menor temperatura base para crecer. Podríamos tener esta cantidad de cortes: braquiaria, grama y Baffel. Lo que veíamos antes con respecto a la temperatura, y acá le sumamos un efecto de la vida de ese pasto, vemos que Baffel podemos llevarlo, tenemos un crecimiento que va desde septiembre a octubre hasta mayo, en cambio Gatton Panic lo tenemos desde noviembre hasta abril. Estos cálculos son coincidentes con las curvas que mostraba al inicio de Gatton Panic. Y la otra especie, bueno, es alfalfa, que podríamos tener una producción durante todo el año con mayor o menor biomasa forrajera, pero sí con un crecimiento activo. Bueno, esto es una curva de un trabajo hecho en Tucumán, donde muestran cómo es la tasa de crecimiento, o sea, cómo va creciendo por día cada una de estas especies, que son gramíneas megatérmicas. Tenemos braquiaria, Gatton Panic, Panicum coloratum y Grama rhodes. Lo que podemos ver acá es la línea de violeta, tenemos a Gatton Panic, y por ejemplo la línea de verde tenemos a Grama rhodes, que Grama rhodes tiene una temperatura menor, por lo tanto, y una frecuencia de defoliación más alta. Por lo tanto, nosotros en primavera, cuando todavía Gatton Panic no produce, si tuviéramos Grama rhodes, podríamos tener un pastoreo en esta época. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Panicum coloratum. Tiene una temperatura menor. Entonces, en otoño, cuando Gatton Panic ya deja de producir, disminuye su tasa de crecimiento, acá tenemos braquiaria y tenemos Panicum coloratum. Entonces, nosotros, esto nos demuestra que teniendo diversidad de especies en un mismo campo, podemos ampliar el periodo de producción o el periodo de oferta forrajera y disminuir el bache forrajero. Todas estas curvas, bueno, fueron hechas en Tucumán en un ensayo de 2 o 3 años, que el promedio de milímetros fue de 1000 milímetros. Acá les quería mostrar otra especie que es alfalfa, que está hecho, estos son 2 trabajos, hay uno de línea negra que fue hecho en Las Breñas, que está cerca, creo que si no me equivoco, 200 kilómetros aproximadamente de Quimilí, y otro trabajo en Santiago del Estero, que también son 200 kilómetros, uno con 900. El de Santiago hubo riego, pero bueno, los milímetros de precipitaciones y riego son 1100. Esto lo muestro para que cada uno compare, digamos, cuántos milímetros podríamos tener acá más las mismas temperaturas y cuál fue la producción. Acá vemos que alfalfa tiene una buena producción durante la primavera, y también si la probáramos en la zona y pudiéramos hacerle un buen manejo, podríamos tener producción de una leguminosa en primavera. Bueno, esto es anecdótico para contar. Mi compañera INTA Úrsula Wolf, ella está probando distintas especies en gramíneas megatérmicas, y la idea este año o el año que viene es sembrar otras especies, otras leguminosas megatérmicas, y hacer también mezclas con gramíneas. Bueno, como para finalizar, quiero mostrar cómo es el manejo que realiza un campo de la zona, que se llama, el establecimiento es María Teresa, de Juan Ventura, a quien le agradezco que está ahora aquí presente.
Bueno, primero voy a contar, antes de mostrar cuál es su cadena forrajera, cuáles son los recursos forrajeros que dispone el establecimiento. En primer lugar es Gatton Panic en silvo pastoril, y a su vez tiene un Gatton Panic, que son el que mostraba la foto, que utiliza para pastoreo silo bueno, que es el gato que tiene también la leguminosa Melilotus. Después suele tener verdeos, hace verdeos de verano y verdeos de invierno. La realización de los verdeos siempre es dependiente de las precipitaciones, como teníamos años variables en cuanto a precipitación. Lo que por lo general puede no hacer o es más inestable por las precipitaciones el verdeo de invierno, y el verdeo de verano suele ser sorgo, que hace 2 siembras. Hace una siembra en octubre, que es para pastoreo o silo, y después hace otra siembra de verdeo, que es una siembra tardía. Es una siembra que hace en marzo, que hace en abril. ¿Con cuál objetivo de ese sorgo, ese verdeo sembrado tardíamente? Es poder, cuando uno hace el destete, es poder tener una biomasa forrajera verde de calidad para ser destinado a esos terneros que van a entrar en pastoreo. ¿Qué hace después con el verdeo de invierno? También hace, así como hace el verdeo de verano bien sembrado tardíamente, hace un verdeo de invierno sembrado lo más temprano posible. Que suele hacer, este año por ejemplo hizo triticale, porque se dieron las condiciones de humedad, y el triticale lo hace sobre el lote de Gatton Panic. Sobre el lote de Gatton Panic que está limpio, corta el Gatton Panic para hacer silo bueno, y sobre esa pastura hace siembra directa de triticale, que también esto va a ser destinado para tener una biomasa forrajera verde para los animales que entran en destete, después del destete. Ahora lo vamos a ver eso. Bueno, ¿cuál es el objetivo productivo del establecimiento? Su objetivo es obtener animales de más de 400 kilos a los 2 años y algunos meses para exportación. No siempre lo cumple a los 2 años, pero en años buenos sí los cumple, en años malos puede ser que se extienda un poquito más o que tenga que ajustar un poco más la suplementación. Bien, ¿cuáles son las premisas o cuáles son los puntos fuertes para el manejo en este establecimiento? Lo que ellos pretenden es tener siempre forraje verde para el pastoreo. Siempre quieren tener biomasa verde, lo cual y que el animal haga la herbivoría. ¿Qué quiero decir? Tratar de evitar todo lo que sea el almacenamiento de ese forraje verde y favorecer el bienestar animal, lo cual también está relacionado, bueno, con el aumento, por supuesto, de la producción de carne. Siempre el buen manejo de la pastura. Ellos pastorean, que no dejan pasar al estado reproductivo. En vez de ver el momento a veces de salida, ellos manejan mucho el momento de entrada. Si el animal está pastoreando en un lote, pero tengo otro listo para entrar a pastorear, que tenga mejor calidad, sacan a los animales de donde está pastoreando y los llevan al que tenga mejor calidad. ¿Por qué hacen esto? Si sigue el animal con esta lógica, si el animal sigue pastoreando un pasto de menor calidad que la otra, cuando lo quiero pasar al otro lote, el otro lote también ya tiene una menor calidad. Entonces, ¿por qué perder una hoja, digamos, de Gatton Panic con mucha proteína si la puedo aprovechar en este momento? Y otras de los aspectos que ellos siempre tratan de manejar es el tema de las reservas, dada por la variabilidad que hay entre años. Entonces, en años malos, con 600 milímetros o menos, ellos tienen reservas forrajeras de silos y henos. Y otro de los puntos que hace que muy importante que puedan, digamos, de los puntos fuertes que hacen de que todo el sistema pueda funcionar a la perfección es el tema de la capacitación constante al personal del campo. Siempre están capacitándolos con el tema de cómo funcionan las pasturas, cómo crecen, qué aspectos tienen que tener en cuenta para el ingreso de los animales, qué aspectos tienen que tener en cuenta para el momento de la salida del pastoreo. Bueno, estas son algunas fotos que quería mostrar. Ellos tienen Gatton Panic, bueno, en silvo pastoril.
Como si pueden ver en esta foto, cómo es la cobertura, tiene buena cobertura, no tiene espacios intermatas. Ustedes ven que la pastura ha hecho una estructura más de pasto, más cespitosa, y no esas matas que crecen en altura y abajo hay suelo desnudo. Bien. Bueno, esta es una foto de cómo es el remanente. Acá también se puede apreciar con detalle cómo es la estructura. Si ven, son hojas pequeñas, pero acá tienen como mucha densidad, mucho número de plantas con hojas más pequeñas que tienen muy buena calidad. O sea, la calidad de la hoja también está dado por su tamaño. Mientras más chica es la hoja, mayor calidad. Si pueden ver, tiene buena cobertura del suelo, no hay suelo desnudo. Esta es una foto del gato, de los terneros cuando son destetados en marzo y en abril, entran al pastoreo de la pastura pura. Bueno, no es pastura pura, en realidad es pastura de Gatton Panic con la leguminosa y con el triticale. Si pueden ver, tiene muy buena calidad, tiene mucha cantidad de hoja, un buen verde. Bueno, esta es la foto que mostré antes, que bueno, tiene el silo y el heno de Gatton Panic como reserva. Este es el sorgo forrajero. Tienen dos sorgos, recuerden, uno que es sembrado en octubre y el otro que es sembrado en febrero, perdón. Esta es la reserva que tienen el silo de sorgo. Han realizado el silo bolsa y entre dos silo bolsa han hecho un silo puente. Bien, ¿cómo utilizan estos recursos forrajeros? Vamos a ir desde el inicio. Acá tenemos los servicios que están dados diciembre, enero y febrero. Las pariciones son en septiembre, octubre y noviembre. Las hembras se mantienen en pastoreo con Gatton Panic en los lotes silvopastoriles. El destete lo realizan en marzo y en abril. Destetan animales con aproximadamente 170 kilos cada uno. Esos animales, cuando son destetados, son llevados a pastoreo o de sorgo y después de Gatton más triticale, o es uno o es otro, o hay veces que son ambos. El sorgo quizás es un recurso que puede tener alto costo, pero como una de las premisas del campo es tratar de favorecer la herbivoría, el bienestar, que el animal consuma forraje de calidad y poder llegar también a producir un animal de 450 kilos a los 2 años, siempre tratan de dar al animal un alimento que siempre que tenga buena calidad. Bien, están en el establecimiento, sobre sorgo o Gatton más triticale, marzo, abril, mayo, junio. Cuando llega julio, agosto, eso los trasladan a un diferido tardío de Gatton. Antes habíamos visto que mientras más tarde hacíamos la clausura, mayor calidad. Bueno, ellos hacen el diferido en febrero. Son lotes silvopastoril con diferido de Gatton. En ese mismo lote, cuando el lote ya el diferido está acabándose su biomasa, 10 días antes empiezan una dieta de acostumbramiento que consta de silo de sorgo, de maíz, de soja, y un núcleo. Están 2 meses con esa dieta que les permite un aumento de medio kilo por cabeza por día. En este caso, también ellos podrían haber dejado esos animales en otro lote con diferido, pero la idea es que los animales puedan llegar a los 2 años con 470 kilos, por lo cual necesitan también un ajuste más, de suplementación que les permita una mayor ganancia de peso. Bien, ¿qué pasa después en noviembre? En noviembre empieza el crecimiento activo de Gatton Panic. Entonces esos animales son llevados a las pasturas de silvopastoril de Gatton, donde ahí también si hacemos un buen manejo de la frecuencia de defoliación vamos a tener pasto de buena calidad y están hasta mayo. En mayo hacen una dieta de terminación, la misma
que le dieron en septiembre-octubre consta de silo, de maíz y de soja, donde permite ganancias, o sea, la asignación de esa dieta permite ganancias de hasta 1 kilo, por cabeza por día. Y en septiembre ya pueden obtener animales de 470 kilos cada uno, que son destinados para exportación. Acá lo que quiero que vean es cómo lo verde es todo lo que ellos utilizan como pastoreo, siempre con el buen manejo de las fechas de siembra, con manejo de la calidad, con manejo del diferido. Y pueden hacer un ciclo completo con destino a exportación, teniendo, son 4 o 6 meses de suplementación solamente. Bueno, eso es todo. Agradezco a todos y especialmente por escucharme, especialmente a Juan y a Javier Ventura, que son los que me recibieron en su campo y hubo mucho intercambio de sus conocimientos. Gracias también al IPCBA por la jornada en la zona. Muchísimas gracias, Liliana Clausen.